Buenos días. Vamos a iniciar el cómputo. En este cómputo número 3, ¿verdad? Se va a evaluar la separata de reproducción, que antes el programa lo conocía como continuidad de la vida, y también la parte de genética. Antes de entrar en materia, ¿verdad? Hay que dar algunas indicaciones. Para empezar, quiero felicitarlos porque la mayoría de ustedes superó la nota del primer parcial, ¿verdad? El primer parcial, ¿verdad? Da pena decirlo, pero solo lo pasaron 23 originalmente. Este último examen, ¿verdad? Este número 2, la mayoría se puso las pilas y ya no fueron 23, sino que lo pasaron 55. Se examinaron 126 alumnos. Se necesitaban 63 alumnos para llegar al 50%, ¿verdad? Que es lo que dice el reglamento para no repetir. O sea que hacían falta 9 alumnos. Entre esos 9 alumnos, ¿verdad? Habían unos que tenían 5.6, 5.8, 5.6, 5.8. Entonces, viendo las notas más próximas, ¿verdad? Se dio el caso de que bastaba aumentar 0.4 a todos para que los que tenían mayor nota, ¿verdad? 5.6, 5.8, fueran los 9 para completar el 50%. O sea que se hizo una pequeña tablita ahí, ¿verdad? Una pequeña curvita que a veces se dice que no es correcto. Lo único que ahora fue bien reducida porque bastaba aumentarle 0.4 para que 9 alumnos, ¿verdad? Llegaran al 6 y completar el 58.1, perdón, 50.8, o sea, 51%. O sea que se necesitaban que la pasaran 63 y la pasaron 64. Pero también debo de felicitarlo, como les decía, ¿verdad? A la mayoría de ustedes, porque superaron la nota, la mayoría puso de su parte. Bueno, yo también fui un poco algo condescendiente, ¿verdad? Ustedes dieron cuenta de que venían 5 preguntas menos, venían 25 y no 30, y elevamos a 15 en 5 más las de subrayar. En el examen originalmente, ¿verdad? Hubo un 10. Y aunque pocas veces lo he hecho, pero ahora quiero hacerlo, ¿verdad? Quiero felicitar a la señorita González Villalta, Vanessa Alexandra, que ella sacó un 10 nítido, un 10 contestado con lapicero. Pero con el 0.4 que se les puso a todo, hubo 2 personas más, ¿verdad? Que tenían 9.6 y llegaron al 10. O sea que en total quedaron 3 10. Pero estas otras 2 personas, ¿verdad? También tienen mérito. Hay algo bien importante que también hay que destacar, ¿verdad? O sea que cuando se tiene la buena intención, se logran las cosas. Me admiré de que hubo como unos 2 o 3 alumnos que teniendo notas de 4 y ficha, sacaron nota. Hubo uno que sacó 9.2. ¿verdad? También alguien que tenía como 3.70 y la ficha logró sacar un poquito más de 8. O sea que cuando le ponemos las cosas nos salen bien. Significa que si nos mantenemos con ese ritmo, en el tercer cómputo no va a haber necesidad de estar hablando de curva, sino que ya lo van a pasar un 60%. Porque, como les decía, ¿verdad? A veces el primer cómputo, por experiencia, hasta alumnos buenos que uno ha conocido, ¿verdad? En tiempos anteriores, a veces como desconocen la forma de evaluar del docente, entonces salen mal y empiezan a reivindicarse a partir del segundo cómputo. Y se vio bien claro para algunos de ustedes. E inclusive, ¿verdad? Si la vez pasada hubo 3, 4 alumnos que no tocaron las de complemento, al menos se superó, ¿verdad? Porque ahora solo uno no las tocó. Y algo otras, ¿verdad? Contestaron unas 2 o 3 que contestaron las que les salieron buenas.
Entonces, eso es en cuanto a los resultados del examen. También, verá, yo sé que ustedes saben de que mis hijos me auxilian ahí en el correo, ¿verdad? Hay dos, tres personas que no hicieron el examen parcial, el número 2. Entonces, ese examen parcial diferido para dos, tres personas que lo han solicitado, lo vamos a hacer el próximo lunes. El próximo lunes, ¿verdad? Creo que es 10 de octubre, a la 1:30, a la 1:30, allá en la sección de biología, ¿verdad? Yo voy a estar ahí a esa hora, ¿verdad? Allí fuera de la sección hay unas bancas, ¿verdad? A veces ponemos el aire y solo es de empujar la puerta, pero yo voy a estar pendiente, ¿verdad? Que a la 1:30 vamos a hacer el examen parcial diferido para dos, tres personas que lo han solicitado. Como para un examen diferido no se puede pedir gusto, así es que si tienen clase virtual allá por el lado donde ustedes viven, ¿verdad? Entonces hagan su tiempo y el examen va a ser el próximo lunes, y ayer en 8, ¿verdad? A la 1:30, ahí en la sección de biología, ¿verdad? Eso es en cuanto al examen diferido. En cuanto al examen de laboratorio, ¿verdad? Que yo también fui consecuente previendo una posible repetición, especialmente de la otra materia, ¿verdad? Que no sé cómo han salido, ¿verdad? Pero a lo mejor más de alguna repetición, ¿verdad? No, porque aparentemente, ¿verdad? Atrasa un poco decir que el examen de laboratorio va a ser hasta la otra semana, pero para evitar cualquier interferencia con alguna repetición, fue que no lo programamos para esta semana. Entonces, el segundo examen de laboratorio, solo de la práctica número 2, ¿verdad? Que moléculas de importancia biológica, va a ser el próximo jueves 13. Como quien dice, mañana es miércoles, de pasado mañana en 8, a la hora de la clase. El examen va a ser virtual, ¿verdad? Hay un compañero que me colabora, ¿verdad? Yo le voy a mandar el examen para que me lo administre, y es un examen de 10 preguntas nada más. Es un examen de 10 preguntas, ¿verdad? Entonces el examen de laboratorio va a ser el próximo jueves, de pasado mañana en 8. El próximo jueves es 13 de octubre. Ese día va a ser el examen para completar ya las notas del segundo cómputo. Si por haber razón hay alguna justificación para que alguien no se lo haga, no se lo haga ese día, en su oportunidad, justificadamente lo vamos a hacer, pero tendríamos que ingresar la nota hasta en el otro cómputo, porque a veces, verá, algunos de ustedes se dan cuenta que yo califico rápido. Por ejemplo, este parcial a los 2, 3 días yo lo había calificado. El compañero que le subió la nota se tardó porque algo así me dijo, como quien dice, mire, ellos se van a dar cuenta que tienen malas notas, pero no, es el 50%, es el 50%. Entonces, repitiendo, el examen de laboratorio va a ser el próximo jueves 13 a la hora de la clase, solo de la práctica, examen de 10 preguntas. También allá en la universidad, en la facultad, el viernes que estuve por allá, dejé la práctica siguiente, la práctica número 3 en la fotocopiadora, ¿verdad? Por si acaso, si algunos de ustedes tal vez hacen alguna diligencia o van a algún examen allá a la universidad, en la misma fotocopiadora ya dejé la práctica número 3 que se refiere a la célula, para que la vayan teniendo, ver a quién es la fotocopia, y en el transcurso de la semana, ¿verdad? De aquí a mañana pasado, se les va a enviar a los demás para que ya la tengan. Vamos a ver si es posible, o sea que ahorita ya estamos un poco algo atrasados, porque si ustedes no se dan cuenta, los terceros parciales arrancan el lunes 24, ¿verdad? Significa de que apartando esta semana en la que estamos, solo quedan 2 semanas, ¿verdad? Casualmente tengo aquí el calendario enfrente, ¿verdad? El próximo lunes es 10, el siguiente es 18. Entonces, nosotros vamos a hacer el examen de laboratorio el jueves 13. Por lo tanto, ahora, el jueves,
vamos a tratar de aprovechar, avanzar para ver casi si es posible, ¿verdad? Casi terminar, o si acaso alguna colita la otra semana. Vamos a platicar con el compañero, ¿verdad? Que les pone el video de la práctica para poder para ver si hay alguna posibilidad de hacerlo cuanto antes. Pero lo que nos tira es de que no va a haber tiempo, ¿verdad? Para hacer el laboratorio antes de la semana de parciales del lunes 24, ¿verdad? Porque solo la semana que viene y la siguiente son semanas de clase. La semana siguiente, la del laboratorio, necesitamos, ¿verdad? Un bloque para el video, para contestar la guía y otro para hacer el examen. Casi es posible de que el examen del tercer cómputo de laboratorio lo vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, después lo vamos a confirmar una semana después de los exámenes parciales. No vamos a esperar como en esta ocasión, ¿verdad? Dejar pasar una semana. Entonces, tentativamente, como quien dice, la semana de parciales que empieza el 24, termina esa semana y el próximo martes de la primera semana de clase, ahí lo haríamos. Ya si ustedes tienen una repetición, les va a quedar el resto de la semana, porque el ciclo va volando y ya no se diga el tercer cómputo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas indicaciones, ¿verdad? Ahí las vamos a estar recordando el transcurso de los bloques de clase y al final, ¿verdad? Para aquellos que no se han conectado a tiempo. Ahorita vamos a aprovechar y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar ahorita de la separata. ¿Sí? Disculpe, buenos días. ¿Cuánto tiempo estará habilitado el laboratorio? El examen de laboratorio, perdón. Mire, el examen es de 10 preguntas. Yo creo que 20-25 minutos es lo máximo que el compañero se va a llevar para administrar el examen. Es de 10 preguntas. Entonces ustedes valoren ahí un examen de 10 preguntas. Pero ustedes que han hecho exámenes virtuales, ¿verdad? Yo creo que le tiro que no pasa de 20-25 minutos. Pongámosle media hora, ¿verdad? El examen de laboratorio de virtual. Luego para el diferido, ¿verdad? Ahí no hay vuelta a Dios, que es el próximo lunes. Bueno. Ok, está bien, gracias. Sí, entonces, ¿sí? Sí, es probable, ¿verdad? Porque yo le envío las notas al compañero que me colabora y más de algún error se va a dar. Por ejemplo, vaya, la otra semana que yo le envíe, no sé cómo, cuál es el apellido de ella para verificar. ¿Cuál es el apellido de ella? ¿Cómo? Rivas Amaya. Sí, voy a ver, sí, lástima que no tengo el cuadro aquí a la mano, pero voy a verificar. Pero yo sé que en el listado original hay como 5 alumnos que no aparecen en el mero listado. Entonces, lo que manda y la garantía es de que yo lo tengo en mi colector manual. Por ejemplo, cuando se metan las notas del segundo cómputo, el compañero que me ingresa las notas me va a mandar una copia para yo verificar quiénes no les aparece la nota. Pero cuando hagamos el tercer cómputo, vamos a hacer algo. Vamos a programar unos 2 días, ¿verdad? Días diferentes para que los alumnos que tienen algún problema se presenten o asistan, ¿verdad? O nos vemos allá en la universidad para ver cuál es la situación particular de cada quien, para que cuando ya se dé el último cómputo, ahí ya no hay tiempo, porque vaya mucho, al menos yo soy de aquellos que hacemos las últimas evaluaciones y como ya todo mundo pretende quedar en vacación, solo pendiente del examen de suficiencia, entonces después del tercer cómputo vamos a dar una fecha para que asistan todos aquellos que tienen algún problema. Por ejemplo, si al tercer cómputo alguien no tiene nota, es probable de que aparezca en el último, porque eso ya se ha dado, que aparezca en el último cómputo. Y si no aparece ni en el último cómputo, entonces el problema se resuelve dándole una copia del colector manual firmado y sellado y se lleva a la académica y ahí se solventa todo. O sea que el grupo de ustedes es tan numeroso que siempre
hay muchas cosas. Por ejemplo, hay una chamaquita, ¿verdad? Que no le apareció la nota del primer parcial y casualmente creo que se llama Sheila, que tampoco, ¿verdad? Expuso ahí que no sé qué problemas tuvo para el día del parcial. Ella no tiene nota del primero ni del segundo cómputo. El primero porque no le apareció y el segundo porque no lo ha hecho y es una de las que va a llegar el próximo lunes. Entonces, pero voy a revisar este nombre, ¿verdad? En mi colector manual, pero no sería raro de que siendo numeroso el grupo, cualquiera, el compañero, al subir las notas, se dan errores, pues, se dan errores. Lo único que estos errores, ¿verdad? Hay que solventarlos antes del último cómputo porque no se puede, pues sí, aplazar a alguien que ha aprobado la materia porque cuando hay problemas, valga la redundancia, son problemas que solo se resuelven en junta directiva. O sea que aquellos alumnos que tienen cosas pendientes, para el último cómputo hay que andar buzo. Como quien dice, bueno, para empezar, como cuando se hace el último y se está contra el tiempo, casi siempre en el último, ¿verdad? Ahí repetición, normalmente en otras materias, verá, normalmente no se da. Y hay que estar buzo con las notas. O sea que si se ingresan las notas ya el siguiente día, ¿verdad? Hay que estar al tanto para solventar, porque al menos yo, ¿verdad? Mando las notas rápido y ya subidas al sistema, los problemas se solventan solo con junta directiva, haciendo un montón de notas y a veces las notas no son prioridades para las autoridades, las prioridades son otras cosas. Entonces esperemos, ¿verdad? Cuando las notas del segundo ya estén subidas y a más tardar el tercero para verificar, ¿verdad? Porque como cuando el compañero me envíe la copia de las notas que subió, yo voy a comparar con el colector manual para ver quiénes le hace falta. E inclusive cuando alguien se hace un diferido, yo le envío las notas y ahí le pongo un parche, ¿verdad? Y le digo, mira, la alumna fulana de tal, de que tiene el número tal, de apellido tal, póngale la nota del tal examen. Entonces, al menos en eso soy cuidadoso para que evitar de problemas cuando ya estamos queriendo salir de vacación, porque si no, ya las vacaciones se truncan y cualquiera de ustedes que se vaya de vacaciones de fin de año con ese problema, entonces a veces hay dificultades hasta para inscribir materia. Entonces, demos las semanas que todavía, ¿verdad? Y el tercer cómputo, y luego yo siempre voy a programar 2 días diferentes para que cualquier alumno que tenga algún problema, lo solventemos, ¿verdad? Lo solventemos. Entonces, quedemos así. Bueno. Mire, vaya, habemos algunos docentes de que somos hostiles, ¿verdad? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Y ustedes ya les he planteado que tengo cierta dificultad con la tecnología. Entonces, como quien dice, miren, para el próximo lunes, ¿verdad? A la 1:30, que es el examen diferido, para quienes, vaya, porque algunas veces aquí mis hijos, ¿verdad? Papi me dice, ahí están solicitando el examen. Entonces, si alguien, ¿verdad? No lo solicitó al correo y como quien dice, ¿verdad? Me puede solicitar el examen, lo único que el día del examen lleven en una hojita de papel bond y ahí me explican una declaración jurada en la que me expliquen, ¿verdad? Las razones. Vaya, por ejemplo, yo sé que alguien de los que va a hacer el diferido, como que se le arruinó la moto y de hecho alguien no va a dejar la nota abandonada, pues, la moto abandonada. Entonces, que solo se lleve en una hojita de papel bond tamaño carta ahí y que me justifique, ¿verdad? Que me explique ahí cuáles fueron las razones y le hacemos el examen. Porque si no, ¿verdad? Porque habemos docentes que somos hostiles y que pedimos hasta la magnífica para hacerle un examen, ¿verdad? Porque a veces eso es trabajo. Pero no, que te dejen llegar el lunes, ¿verdad? Y que solo lleve alguna pequeña explicación en una hojita para todos los que lo van a hacer, ¿verdad? Bueno. Entremos ya en materia. Decíamos, vamos a hablar ahorita de reproducción, que antes el programa se llamaba Continuidad de la Vida. Bueno, según el programa, ¿verdad? Entre la temática está lo que se llama ciclo celular. Ya ustedes, ¿verdad? Han de saber, ¿verdad? Algo que dice de que hay un ciclo que se llama ciclo biológico, en donde la célula o los seres vivos
nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Ese es lo que se llama ciclo biológico. Pero si nosotros al ciclo biológico le quitamos la última etapa de la muerte y el momento final de la división celular, eso es ciclo celular. Tal como dice acá, que el ciclo celular es el periodo comprendido desde la formación o nacimiento de una célula hasta el momento final de la división celular. Eso es el ciclo celular. Vaya, sabemos nosotros de que tanto las plantas, por ejemplo, se diferencian de los animales en que las plantas tienen un crecimiento ilimitado. Un árbol, por viejo que sea, en cada época seca, lo que en Estados Unidos se llama otoño, ¿verdad? Siempre echa cogollitos, crece un poquito en cada tiempo, en cada estación. Pero ¿qué pasa con nosotros los animales, los humanos, los mamíferos, o sea, los vertebrados? Normalmente nosotros las personas, ¿verdad? Alguien a los 20, 22 años prácticamente ya ha crecido lo que va a crecer. Perdón, teóricamente se dice que hasta los 25 años se deja de crecer, pero alguien a los 18, 19, 20 años ya prácticamente dio sus últimos estirones, ¿verdad? Entonces los animales tenemos crecimiento limitado y las plantas ilimitado. Entonces, por ejemplo, las células animales normalmente se dividen, se reproducen cuando van a sustituir un tejido dañado. ¿Qué pasa cuando alguien se da una cortadura o se corta un vaso sanguíneo? Bueno, si a alguien le van a colocar puntada, ¿cuál es el tiempo que transcurre para que le corten los puntos? Si es que se los cortan, ¿verdad? Porque a veces ellos solo se caen. Anda entre 8, 10, 11, 12 días. Porque ya a los 5 días la herida, por ejemplo, ya se va pegando, ¿verdad? Con una buena dieta. En el campo se dice de que si se come mucha manteca, la herida no sana rápido. Entonces, en ese caso, se reponen los tejidos dañados. Por lo tanto, las células pasan por algún tiempo en la cual se están dividiendo y en otras no se dividen. Solo están pendientes ahí si hay algo que reponer. Así como cuando a un palo, a un árbol, se le da una cortadura con un machete, o hay algunos palos que son de fácil regeneración, se da la herida, la cortadura con un machete y luego se va cubriendo el palo. Ya no se diga algunas plantas que son de rápido crecimiento, que cuando el campesino pone alambre de púa, prácticamente en aquellos tejidos blandos, tallos blandos, el alambre queda metido en el poste, en el cerco, en el palo vivo, ¿verdad? Pero también hay algunas células que no se dividen. Bueno, les va a sorprender esto. ¿Y saben cuál es uno de los tipos de células que no se dividen? Las neuronas. Las neuronas son las células del tejido nervioso. Como quien dice, si nosotros tenemos un coeficiente intelectual que no es muy bueno, hay dificultad para poderlo superar, porque no es porque tengamos poca reproducción de neuronas, sino que las neuronas no se dividen, no se reproducen. Entonces decíamos de que durante el ciclo celular, las células así comúnmente se dividen y no se dividen. Cuando se divide, lo puede hacer por mitosis y por meiosis, que son los dos tipos de reproducción más comunes. Y cuando no se divide, se dice que se está en interfase. Entonces, por eso dice acá que el ciclo celular comprende 2 periodos, interfase y división celular. En la interfase, la célula solo realiza sus actividades de rutina, pero no se divide. La división celular es equivalente a la mitosis, a la meiosis, ¿verdad? Estos son términos que se practican mucho, ¿verdad? En los estudios ahí a nivel de bachillerato, pero como venimos de un tiempo de pandemia, es probable de que para algunos de ustedes, cuando mencionemos las fases de la mitosis, sea algo nuevo, ¿verdad? Porque yo creo que no todos los estudiantes en tiempo de pandemia mandaron, o pues sí, ¿verdad? Cursaron el grado, el curso en la misma forma que presencial. Solo mandaban guía y no se podía abordar en íntegro el programa. Entonces, el ciclo celular, 2 periodos. Veamos el primero, interfase. La interfase es el periodo comprendido entre
divisiones celulares sucesivas. O sea que cuando la célula se divide y luego entra en interfase. Se divide, o sea que la división celular y la interfase van intercaladas. Entonces, lo único que el periodo de la división celular es sumamente corto. La mayor parte de las células pasa sin dividirse. Vaya, y si no, veamos un ejemplo. Por ejemplo, cuando ya sea una mujer, una madre o una vaca, ¿verdad? Por ejemplo, una vaca, cuando anda en celo, el ganadero, el campesino, el que tiene la vaquita, ¿verdad? Bueno, si le interesa la leche, le deja pasar 1, 2, 3 celos. No busca al macho, ¿verdad? Para que la fecunde, porque le interesa que le dé leche y no le interesan las crías. Entonces, si agarró cría, ¿verdad? En algún periodo de celo, a partir de ahí, a los 9 meses, va a tener su cría. Es decir, que va a tener sus 9 meses de gestación. Pero después que ha tenido el ternero o ha nacido el niño, en el caso de la mujer, ¿verdad? Entonces, ahí no va a haber crecimiento del embrión, del feto, del niño, lo que sea. Por ejemplo, ya una mujer que ha estado en periodo de gestación, ha tenido su bebé, después de los 40 días, ¿verdad? La clave de los 40 días, ya la mujer que ha tenido su bebé está como que si no, como que si está solterita o no tiene nada, ¿verdad? Bueno, a veces sí se cuida porque también a veces le crece el estómago, ¿verdad? Demasiado. Entonces, o sea que hay momentos en donde se acelera la división celular. Y dice que la interfase es el periodo de máxima actividad de la célula, ya que aquí se realizan todos los procesos de rutina, ¿verdad? Celular, como degradación, o sea, de reacciones catabólicas, síntesis de anabolismo, ¿verdad? O también de transporte, movimiento y otras características. O sea que, perdón, cuando la célula se va a dividir, esto viene siendo que la célula se prepara, así como cuando la mujer, por ejemplo, cuando uno se casa y bueno, lleva bien contadito cuántos meses de embarazo tiene la esposa, si la quiere mucho, ¿verdad? Entonces, ¿en qué fecha van a nacer el niño? Que si, ¿cómo le vamos a poner? ¿Verdad? Entonces, cuando ya el embarazo anda por unos 4 o 5 meses, ya se va pensando cómo le vamos a poner, ¿verdad? Y qué nombre. Vamos a ir, la ama de casa, la madre va a ir comprando sus cositas. Antes, que no se sabía, ¿verdad? Si era hembra o varón, porque era de sorpresa, ¿verdad? Las personas compraban cosas celestes, ¿verdad? Ahora no, ahora ya se sabe. Solo el 1% a veces hay error, ¿verdad? Porque se comparan a veces los genitales del varón, el ano del varón con los genitales de una hembra, ¿verdad? Ya se han dado caso de que era varón y de repente en el parto resultó ser hembra. Entonces, así como la madre se prepara con sus cositas, ¿verdad? Las cosas que va a ocupar, los gorritos, las cuturinas, la pañalera, o cuando salga las mantillas, el fajero. Entonces, así, en el interior del cuerpo del animal se dan todas esas reacciones químicas. Recuerden ustedes que cuando, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, debe de comer bien y debe de comer algo sustancioso. ¿Qué pasaba antes cuando había pobreza, verdad? Las madres ahí embarazadas, todas pálidas, nacían los niños todos ahí con problemas en los huesos. ¿Qué hacían las señoras? Los amarraban ahí con el pañal, con un trapo, como que eran vacas que las iban a manear para ordeñarlas. Ahora no, ¿verdad? Ahora ya las mujeres ya les dan recomendaciones que deben de alimentarse bien. Si cotizan el seguro, les dan las leches, les dan las vitaminas, pasan controles, y antes no, ¿verdad? Antes no habían controles y muchos nacimos en nuestra casa, ¿verdad? Y sin pacha, ¿verdad? Sino que a puro pecho. Entonces, así es la célula cuando se va a dividir, pero la mayor parte del ciclo celular es interfase, que más o menos comprende un 90%, y el ciclo celular, o sea, la división o la mitosis, es apenas un 10%, porque solo es un pequeño tiempo en que la célula se está dividiendo. La interfase, dice, es el periodo de mayor duración, ya
que comprende del 80 al 90% del proceso, por lo que la división celular solo ocupa un pequeño porcentaje. O sea que del 100% del ciclo celular, más o menos el 90% es interfase y solo un 10% es división celular. Es decir, es reproducción o es mitosis. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo de la célula, no se divide. En el caso del campesino, por ejemplo, cuando tiene una vaca, una vaquita, como mucha pobreza antes, la mayoría tenía una vaquita, una yunta de bueyes, porque no había agua potable y le tocaba jalar el agua. Entonces, si tenía una vaquita, a veces el chivo llegaba a tener un poquito más de años y la vaca no se había cargado, no le había entrado el celo. Entonces, ya no daba leche, pero tampoco estaba cargada. Entonces, el campesino aplicaba un término que decía, esto lo saben los ganaderos, la vaca está horra. Entonces, normalmente esas vacas, que no agarran cría, las llevan a los tianguis a vender, las engordan para carne, ¿verdad? O sea que el periodo de la división celular es sumamente corto. Entonces, como la interfase es un periodo sumamente largo, que comprende casi el 90%, ahí se dan una serie de características o eventos, por lo cual los investigadores lo dividen en 3 partes. Ahí dice que la interfase se divide en 3 etapas: G1, S y G2. ¿Qué significa G1? Esa G viene de la palabra griega G-A-P, gap, que significa intervalo. ¿Verdad? G1, primer intervalo, G2, segundo intervalo. Y S significa síntesis o duplicación de ADN. Sabemos de que cuando una célula está en interfase se prepara porque después le viene la reproducción, la división celular. Y como las células hijas tienen que llevar la misma condición genética, el ADN tiene que duplicarse. ¿Qué dice la etapa 1? El tiempo que transcurre entre la mitosis y el comienzo de la etapa S es la etapa, bueno, ya vamos, porque en la siguiente página hay un esquema. Vamos a ver. Sí, pasemos a la siguiente página mejor. La página número 2. Ahí tenemos un esquema, un círculo, ¿verdad? Que representa el ciclo celular. El ciclo celular. A la izquierda tenemos unas palabritas que dice profase, metafase, anafase, telofase y también, citocinesis, parece que dice ahí, citocinesis. Entonces, esas 4 franjitas que están a la izquierda son las que cubren el 10% de la división celular. Y el resto, lo demás del ciclo celular, es interfase. Y ahí están las rayitas que lo dividen, ¿verdad? Entonces el ciclo celular, como en él se dan muchos eventos, se divide en G1, que es el primer intervalo, porque en inglés GAP, gap, es intervalo, ¿verdad? Y como después del primer intervalo se da duplicación de ADN, pero que se da después del G1, se da la etapa S. No, después del G1 no se da el G2, porque se da la etapa S, que hay síntesis o duplicación del ADN. Y luego la tercera etapa de la interfase es la etapa G2, la que antecede a la división celular de las profases. En la página primera, en la etapa G2, dice que, en la etapa G1, el tiempo que transcurre entre la mitosis y el comienzo de la etapa S es la etapa G1. Bueno, ahí dice G, ¿verdad? Igual que corresponde a GAP, que significa intervalo, etcétera, ¿verdad? La etapa G1, dice, es el periodo de presíntesis. O sea que entre el G1 y el G2 se da la etapa S, que es de síntesis. Significa que el que sigue después de la S es de post-síntesis, después, ¿verdad? Y el que antecede, presíntesis. La etapa G1 es el periodo de presíntesis de ADN. Aquí la célula sintetiza materiales necesarios para la división celular. O sea que cuando la célula se va a dividir, la célula se prepara porque va a gastar el doble de sus nutrientes para mantener las células hijas. Etapa S. Durante la etapa S que significa síntesis o duplicación
o réplica, que es lo mismo de ADN, ¿verdad? Es la síntesis, duplicación o réplica de ADN, de ácido desoxirribonucleico. Durante la etapa G1, la célula posee una cierta cantidad de ADN. Entonces, esa cierta cantidad de ADN que está en la etapa 1, en la G1, ya en la etapa S se duplica, se replica o se da síntesis, en donde eso significa síntesis, ¿verdad? Ya que al dividirse la célula, esta debe de entregar una copia a la célula hija, ¿verdad? Entonces, en la etapa G2, ¿verdad? En la página 2 dice, una vez se completa la etapa S, la célula entra en una segunda etapa de intervalo, que es la etapa G2. En esta se da aumento de síntesis. O sea que como ya se acerca la reproducción, tiene que aumentar más la cantidad de ADN. La etapa G2 es el periodo de postsíntesis, el que sigue después de la síntesis de ADN, ¿verdad? Entonces, también, en el ciclo celular, ya dijimos de que está la etapa G1, G2 y la S, que está entre las dos G. Pero en las últimas décadas, ahí a la derecha, algo arriba, dice G2. O sea que en las últimas décadas, los científicos han logrado indagarse de que hay un mínimo tiempo sumamente reducido en la cual la célula, como quien dice, no hace nada, no se divide y no realiza actividades metabólicas de interfase, y por eso le llama G0, que no se le presta mayor atención. O sea, hay un pequeño pedacito del ciclo celular que le llaman G0, en donde la célula prácticamente, aparentemente, no hace nada. Aunque en general, la célula cuando no se está dividiendo, hace todas sus actividades de rutina. Así como la mujer, ¿verdad? La mujer que ha dado a luz, que hace la mayoría de las mujeres, después de 8 días, lava su ropa interior, porque casi todas las mujeres, ¿verdad? Bueno, saben que el humano es delicado, la ropa interior no se puede compartir, inclusive cada quien, está bien la hija, la madre, ¿verdad? Pero normalmente la ropa interior, ¿verdad? Lo hace el dueño, la dueña, ¿verdad? Empieza ya a los 8 días, empieza a mover, a hacer sus pequeñas actividades de rutina. Todo es de si acaso no hubo cesárea ahí en el parto, ¿verdad? Porque, a veces hacen cesárea, que la cesárea a veces la hacen por si acaso hay una complicación en el parto, ¿verdad? Tal vez el niño viene atravesado, pero algunas veces le hacen esa herida a un lado de la vulva, que no contribuye a nada, y más que le hacen unas puntadas todas feas, ¿verdad? Y que son dolorosas en el caso de la mujer de los primeros 2 días después de la cirugía, ¿verdad? Entonces, ahí ya completamos lo que es la interfase. Pero la interfase, la célula presenta ciertas características, que es lo que sigue después de este círculo. Características de una célula en interfase. Ahí tenemos 4 características que al menos hay que aprenderse 2. Porque después de la interfase vamos a hablar de las etapas, de las fases de la división celular, las fases de la mitosis, que para que se vayan familiarizando se dan en orden: profase, metafase, anafase y telofase. Y cada una de ellas tiene eventos o características que la distinguen y que son las que vamos a preguntar en el examen, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que fueron buzos, especialmente tal vez algunas hembras. Muchas cositas que yo les dije, mire, esto lo vamos a preguntar, porque la ventaja para estudiar bien, primero, tener en físico la separata. Por ejemplo, en el segundo material, ya para terminar el material de la segunda separata, hay unos cruces genéticos. Y en el celular va a ser difícil, ¿verdad? Cuando estemos haciendo la multiplicación de los gametos de uno y otro lado. En cambio, así en físico, por eso que, ahí van a disculpar que aparece en manuscrito, pero manuscrito uno lleva la esencia para entenderse, porque yo saco flechitas de un lado para otro, porque cuando uno es estudiante, ¿verdad? Y aquellos que, pues sí, que cuando uno no es inteligente, le cuesta agarrar las cosas. Yo me pongo en ese plano y ya saco flechitas para indicarle al alumno, mire, esto salió de aquí, ¿verdad?
Entonces, la célula tiene ciertas características que la tipifican para que esté en interfase. Aquí tenemos 4 características de una célula en interfase. Como quien dice, una célula en interfase viene siendo como una madre que no está embarazada. Bueno, si no oculta el embarazo, ¿verdad? En la vida de estudiantes ya se han dado casos, ¿verdad? Que hasta los 3, 4 meses, ¿verdad? La madre se da cuenta de que está embarazada. Por ejemplo, nosotros en biología, en una ocasión teníamos una alumna ahí gordita, que nunca se le vio embarazo y de repente alguien dijo, ¿verdad? Que estaba, había tenido tierno. Como era gordita, nunca mostró, no se le notaba el embarazo, ¿verdad? De manera de que una célula en interfase aparentemente es cuando no está embarazada. No está panzona, como decimos vulgarmente allá en la vaca, ¿verdad? Porque en el caso de la mujer ya hay modificaciones estructurales, ¿verdad? Se desarrollan las caderas. Bueno, y algunos de ustedes saben de que a veces hay madres que se les mancha la cara, que se les hincha las pantorrillas y bueno, hasta la nariz se les hincha, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿cuáles son las características de una célula en interfaz? Vaya, ya sabemos nosotros de que el material genético está en el núcleo de la célula. El núcleo de la célula, además de que controla la actividad celular como función, la segunda función es el depósito de material genético, porque ahí es donde está la cromatina, que cuando la cromatina son pequeños gránulos, pero cuando la célula entra en división, la cromatina se convierte en cromosoma, que ya lo vamos a conocer en la siguiente página. Entonces, como quien dice, una célula en interfase no tiene cromosoma, sino que solo está la cromatina. Viene siendo como una mujer, ¿verdad? Que tiene 1, 2 o 3 semanas de fecundada. No se le nota nada. Bueno, hay señales ahí, ¿verdad? Las náuseas, los vómitos que le dan, ¿verdad? Que es común en la mayoría de las mujeres. Entonces, la primera característica de una célula en interfase, se observa el núcleo y los nucleolos. Como, vaya, si decimos de que el material genético está en el núcleo, si la célula no se divide, el núcleo de la célula en interfase está intacto. Entonces se observa el núcleo y lo que tiene adentro, que son los nucleolos. Número 2, el material genético se encuentra disperso en forma de filamentos finos de cromatina. O sea que la cromatina son gránulos, pero solo cuando la célula va a entrar en división celular, se va a engrosar en estructuras abastonadas que se van a llamar cromosomas. Pero si la célula no se divide, la cromatina o está en granitos, como lo dibujamos en una célula, o está en filamentos sumamente delgados, es decir, que no hay cromosoma. Pero la cromatina ya se va estirando, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, que 2 meses antes no se podía apreciar un embarazo así a simple vista en una madre, ¿verdad? En una joven. Número 3, se duplica o se da duplicación de ADN. Pareciera que esta es la característica más importante, ¿verdad? Pero como son 4, en el examen vamos a preguntar 2, ¿verdad? Se da duplicación de ADN, porque sabemos de que cuando la célula se divide por mitosis, la célula hija debe recibir una copia del ADN. Y si no, ¿verdad? Muchos de nosotros somos parecidos a nuestros progenitores. Por ejemplo, yo tengo muchas características físicas y modo de ser de mi madre, altura de mi papá. Entonces, con la genética no hay tales, ¿verdad? Lo que interesa es la esencia. Podemos ser chiquitos, fellitos, negritos, pero lo que interesa es la bondad de la persona, ¿verdad? La bondad ahí, la capacidad, ¿verdad? De la persona. Entonces, se da duplicación de ADN. Número 4, se da una intensa actividad biosintética. Es decir, que hay degradación, hay síntesis y degradación de moléculas. Se forman más que todo moléculas que se van a ocupar durante la división celular. Así como cuando los pajaritos empiezan a hacer su nido, ¿verdad? En las tortolitas, en las palomas ala blanca, el macho le ayuda, ¿verdad? Y si después de unas 2 semanas la hembra va a salir a comer, en el caso de las palomas ala blanca, yo he percibido esa conducta, no sale mientras no llegue la pareja, el macho. Hasta que llega, ¿verdad? No deja sola a las crías. Mejor los humanos abandonamos los niños, ¿verdad? Algunas veces vemos que en el bus, ¿verdad? Sube la madre, por último sube el niño, o sube primero el esposo y por último sube la esposa y por último sube el niño. Es decir, pérdida de valores.
Entonces, en la interfase hay una intensa actividad biosintética. Y ahí tenemos el esquema de una célula redonda, es decir, una célula intacta, una célula normal, común y corriente. Es decir, eso redondo de adentro es el núcleo. Y ese chipustillo que tiene adentro, verá que pueden haber de 1 a 5, son los nucleolos. Los nucleolos. Y tiene su membrana celular. Entonces, una célula en interfase es el esquema de una célula normal. Pero como después de la interfase viene la división celular, veamos ahora al final de esta página que es división celular, en la página 2. División celular. Bueno, por ahí les puse yo de que es el proceso por el cual la célula se reproduce y origina nuevas células, ¿verdad? Eso es prácticamente la división, es la reproducción, en donde la célula madre se va a dividir en células hijas. ¿Qué dice ahí en las dos líneas que tiene? La división celular se da después que una célula ha experimentado interfase. O sea que la división celular, como quien dice, la mitosis o las diferentes fases, ocurren previo a una interfase. O sea que se dan intercaladas interfase y división celular. Lo único que la interfase es más largo el periodo, 90%, y la división celular, 5%. Entonces, la división celular se da después que una célula ha experimentado interfase. El material genético que en la interfase estaba disperso o en forma de filamentos de cromatina, cuando la célula ya entra en división celular, dice la siguiente página, la número 3, ¿verdad? El material genético se condensa y se organiza en cuerpos compactos en forma de bastón llamados cromosomas. Perdón. Vaya, por ejemplo, si nosotros vemos una célula, de cebolla, que la hemos colocado ahí para que experimente reproducción, los cromosomas, normalmente con un microscopio óptico de lo que tenemos ahí en la sección de biología, los cromosomas solo se aprecian como que si fueran letras S abiertas. Es decir, los cromosomas en un microscopio óptico, ¿verdad? Se aprecian como estructuras en forma de bastón, como una S despatarrada o abierta, una S de molde, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando lo da el microscopio electrónico? Ese esquema que tenemos ahí, que pareciera que son las veletas de un ventilador, ese es el esquema de un cromosoma, tal como lo da el microscopio electrónico. O sea que el microscopio electrónico es el que hace posible la ultraestructura de la célula. Pero ¿qué dicen las dos líneas anteriores? La reproducción celular permite a la célula progenitora distribuir con exactitud tanto genes como componentes celulares a las células hijas mediante el proceso denominado división celular. O sea que cuando la célula se divide, la célula hija va a tener todas las características que tiene la célula madre, ¿verdad? Por ejemplo, las características genéticas es más probable que se manifiesten en una segunda generación que en una primera generación. Por eso que muchos hijos a veces no nos parecemos a nuestros padres, pero sí nos parecemos a nuestros abuelos. Hay más posibilidad que nos parezcamos a nuestros abuelos que a nuestros padres, porque las características se dan en una segunda generación. Entonces, este es el esquema de un cromosoma, tal como lo da el microscopio electrónico. Decíamos de que el microscopio óptico lo da como estructuras abastonadas, como que si fuera una S abierta, o como un pedacito de pita ahí pequeñito que no se puede estirar, como un resorte que lo hemos dejado ahí como una S. El cromosoma, indistintamente como sea, tiene dos partes, ¿verdad? Tiene una especie de anillo en el centro que se llama centrómero. Y lo que está a los lados se llaman cromátide o brazo. O sea que son dos partes las de un cromosoma normal. Cromátide o brazos y centrómero. Por ejemplo, este esquema lo saqué de un libro y le quité otras estructuras que tiene, porque dentro del centrómero hay otra partecita que se llama cinetocoro. Pero para que quede con claridad las dos partes principales de un cromosoma,
lo dejé así. Entonces, centrómero y cromátide o cromátidas, llamadas también brazos. Esas son las dos partes de un cromosoma. Pero sabemos nosotros que cuando una célula, digamos, verá, cuando el cigoto, que es la célula producto de la unión del óvulo con el esperma, cuando el cigoto se va a dividir o va a experimentar mitosis, prácticamente cuando empieza la división, porque vaya, ya dijimos de que la forma normal de división de las células es la mitosis y la meiosis. La meiosis, que es la que se da en las células gonadales, en los testículos y ovarios. Y la meiosis es la que se da en las células del resto del cuerpo, que se llaman somáticas. Todas las células del cuerpo se llaman somáticas, menos los testículos y ovarios. Y pasan por las fases de las 4 fases de la mitosis, ¿verdad? Profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, la primera fase, que es la profase, es fase larga. Por eso que algunos investigadores le llaman profase 1, profase temprana, profase intermedia y profase tardía. Porque cuando empieza la división celular, los cromosomas, como quien dice, están tiernitos. No tienen las 2 cromátidas. Por eso que al lado izquierdo, un poco algo abajito de este cromosoma, manuscritamente ahí les he hecho 2 cromosomas para darme a entender. El primero, que está a la izquierda, tiene una cromátide arriba y una cromátide abajo. Este es un cromosoma simple, es decir, que es el cromosoma cuando empieza a dividirse en la primera fase, que se llama profase. Pero ya cuando se va a dar la segunda fase de la mitosis, que es la metafase, ahí los cromosomas ya están duplicados, es decir, que tienen 2 cromátidas unidas por un solo centrómero. Entonces, para que comprendan, un cromosoma simple y un cromosoma duplicado. No se vayan a extrañar si en el examen, ¿verdad? En la última pregunta dice, haga el esquema de un cromosoma duplicado y anote sus partes. Hasta ahorita le hemos puesto el dibujo, pero uno puede poner el dibujo, a ver que no los pierdan de vista, ¿verdad? Perdón. Entonces, aquí tenemos ya, hablamos de un cromosoma y de un cromosoma simple duplicado. Bueno, adelantándonos también, por ejemplo, nosotros los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. 23 cromosomas que los proporciona la madre y 23 cromosomas que los proporciona el padre. Nosotros los hijos, ¿verdad? Somos el producto de la fecundación del óvulo con el esperma de nuestros progenitores. Entonces, si nosotros tenemos 46 cromosomas, significa que puso la madre 23 y el padre 23. Pero ¿cómo se llama la célula o la célula sexual de la madre? Es el óvulo. ¿Y cómo se llama la célula sexual del padre? Se llama espermatozoide. Entonces, ¿cuál es el número ya adelantándonos a estas posibles preguntas del parcial? ¿Cuál es el número de cromosomas del óvulo humano? 23 cromosomas. ¿Cuál es el número de cromosomas del espermatozoide? 23 cromosomas, no 23 pares. ¿Verdad? Ya el cigoto ya es 46 cromosomas. Por ejemplo, si yo les pregunto en un examen, ¿cuántos cromosomas posee usted? Usted me puede contestar ahí, 23 pares, o me puede decir 46 cromosomas. ¿Verdad? Hay varias formas. ¿Qué dice ahí en la lectura? Los cromosomas están constituidos químicamente por ADN y proteína. Esa es la composición química de los cromosomas. El número de cromosomas es específico para cada especie. O sea, en nosotros los humanos es 46. Casualmente, el mono, que pertenece al mismo orden de nosotros, el orden primate, tiene un número algo cerca, que es de 42. Pero eso no significa que porque nosotros descendemos del mono tenemos un número algo próximo, ¿verdad? Nada de eso, no tiene nada que ver. Por ejemplo, ahorita recuerdo un número, por ejemplo, el camarón tiene 250 cromosomas. Unas mosquitas amarillitas que andan en los mangos maduros
tiene 8 cromosomas. Las abejas, que quiero mucho, ¿verdad? Tienen 16 cromosomas. La amiba, no recuerdo, pero anda ahí por 30, 40 cromosomas. Entonces, la cantidad de cromosomas de un organismo, de un individuo, no depende si este es evolucionado o no. Miren, nosotros tenemos 46 cromosomas. Y el camarón, que es un invertebrado, tiene 250. Ahí el mono, que está emparentado con nosotros, que tiene un número algo parecido, de 42 a 46, pero el número de cromosomas no tiene nada que ver con el grado evolutivo. O sea que es específico de cada especie. Todos los animales, las plantas, los hongos y todos los seres vivos tienen un número de cromosomas. En el humano, dice, el número de cromosomas es de 46, 23 pares, ¿verdad? 23 pares. La mitad de esos, 23 cromosomas del óvulo y 23 del espermatozoide. De estos 23 pares, 22 son autosomas y constituyen las células del cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo, las manos, el estómago, la cabeza, tienen 22 pares y se llaman células somáticas. Pero si nosotros tenemos 23 pares, ¿cuál es el otro par? Es el par sexual, que en el hombre es XY y en la mujer XX. Entonces, repitiendo, de esos 23 pares, 22 pares se llaman autosomas y forman las células del cuerpo. Y un par sexual, XX en la mujer y XY en el hombre. Por ejemplo, si en el examen yo le pregunto, ¿cuántos cromosomas autosomas posee usted? La respuesta es 44, ¿verdad? O 22 pares. Pero si yo digo, ¿cuántos cromosomas? La respuesta es 44. No son 22 pares, porque digo, ¿cuánto? Es cantidad, ¿verdad? Entonces, de los 23 pares, 22 se llaman autosomas y el otro que está formando parte de los sexos, de las células sexuales en condiciones normales, ¿verdad? Cuando una célula tiene un cromosoma de cada modelo, forma y tamaño, se denomina haploide. Bueno, cuando estamos en forma presencial, yo siempre les hago un esquemito de una célula. Vaya, por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas. El conjunto de esos 46 cromosomas en biología se le llama cariotipo. Algunos los libros de genética dan el cariotipo, dan la forma, la estructura de los 46 cromosomas. No todos los cromosomas son iguales. Hay cromosomas grandes, pequeños. Hay cromosomas, yo creo que al final de esta página como que aparece una hojita manuscrita ahí que cómo se llaman, ¿verdad? Por ahí hay un nombre que se llama telocentro, acrocentro, dependiendo, ¿verdad? Entonces no todos los cromosomas son iguales. Hay cromosomas grandes, hay cromosomas pequeños y los brazos, que también se llaman cromátides, no en todo es igual. Hay algunos cromosomas que tienen 2 pequeñitas y 2 grandes. Así como cuando vemos una vaca que por enojada pelea y le han quebrado los cabos o le han quebrado uno. Entonces es común en un cromosoma observar una cromátide grande y una cortita. Entonces los cromosomas reciben nombres específicos dependiendo si las cromátides son grandes, si las de un lado son iguales y grandes o si las otras son pequeñitas. Parece que hay una hojita agregada ahí por información al final de este material. Entonces, ¿verdad? Lo que decíamos acá, una célula haploide. De manera de que algunas veces, perdón, hay células que tienen un solo modelo o tipo de cromosoma. Como quien dice, una célula puede tener solo cromosomas grandes con cromátides iguales. Entonces, cuando una célula tiene cromosomas de un solo modelo, de un solo tipo o de una misma estructura, esa célula se dice que se llama haploide. Haploide se simboliza con N. Significa que el término opuesto a haploide es diploide, que significa 2N. Y 2N es equivalente a decir 46 cromosomas. Pero 2N es el producto de N más N. Entonces, N más N corresponde al óvulo y el espermatozoide. Por lo tanto, la condición genética del óvulo es N y la del espermatozoide es N.
N significa 23 cromosomas y 2N significa el doble, 46 cromosomas. Entonces, si una célula tiene cromosomas de un solo modelo, de un solo tipo, de un mismo tamaño, se llama haploide. Luego dicen en el párrafo este que si una célula tiene dos modelos, es decir, verás, si una célula tiene cromosomas grandes y pequeños, la célula es diploide y se simboliza, con 2N. Y es equivalente a decir 46 cromosomas. 2N es equivalente a 46 cromosomas y solo N es 23 cromosomas. Las 2N forman las dos N. ¿Verdad? Entonces, si una célula tiene dos formas, dos tamaños de cromosomas, se dice que la célula es diploide, que es lo más común que haya. Pero si una célula tiene más de dos formas, ahí se le aplica el término poli. Poli significa mucho, ¿verdad? Poliploide, si hay más de dos modelos. Bueno, existen dos tipos de división celular, mitosis y meiosis. Para que se vayan familiarizando, la segunda, que se llama meiosis, solo se va a dar en las células sexuales. En nosotros los humanos, en testículos y ovarios. Y en el caso de las plantas, en las plantas se va a dar en los estambres y pistilos. Los estambres, que son los órganos masculinos de las flores, y los pistilos, que son los órganos femeninos. O sea que cuando cualquier parte de nuestro cuerpo se van a reponer células que han sido desgastadas, lo van a hacer por mitosis. Pero si se van a formar espermatozoides, que ya son células sexuales, se va a dar por meiosis. Por eso que la mitosis, ¿cómo la podemos definir? La mitosis es la forma normal de división de las células somáticas. Ese es el concepto. Esto, como es muy fácil en el examen, no lo vamos a preguntar. La mitosis es la forma normal de división de las células somáticas. Y si estuviéramos definiendo la meiosis, ¿qué tendríamos que decir? Que la meiosis es la forma normal de división de las células sexuales. Lo opuesto a somática es sexual. Todo nuestro cuerpo, repitiendo, tiene células somáticas. Las sexuales solo son las relacionadas a los testículos y a los ovarios. En los ovarios, donde se da la maduración del óvulo en la mujer, y en los testículos, en los tubos seminíferos, que es donde se forman los millones de espermatozoides, ¿verdad? Mediante la mitosis, a partir de una célula madre, se obtienen dos células hijas, ¿verdad? Esto ya hace es parte de la diferencia entre mitosis y meiosis. Dice que cuando una célula experimenta mitosis, ¿cuántas células se van a obtener al final? 2. Cuando una célula sufre mitosis, al final de todo el proceso, se van a obtener 2 células. Caso contrario de la meiosis, que se obtienen 4, porque la mitosis se da en una sola división celular. En cambio, la meiosis, que después la vamos a abordar, se da en 2 divisiones celulares. Primero se obtienen 2 en la primera división celular, y más las otras 2 que se obtienen en la segunda, se forman 4. Entonces, cuando una célula experimenta mitosis, el número de células que se obtiene es de 2. Esa es una diferencia. Y algo más, estas 2 células que se obtienen, las 2 hijas son idénticas entre sí. Y son idénticas a la célula madre. Y tienen el mismo número de cromosomas que la célula madre. Si una célula madre tiene 36 cromosomas, la célula hija va a tener 36 cromosomas. Entonces se obtienen 2 células hijas, son idénticas a la madre y entre sí. Pero ¿qué pasa en la meiosis? En la meiosis, en lugar de 2, se obtienen 4. Y las células que se obtienen, que son 4, no se parecen nada entre sí y no se parecen a la célula madre. Por eso que la meiosis es la que hace posible la variabilidad genética, que es parte de la ingeniería genética, ¿verdad? Del mejoramiento de las razas animales y vegetales hoy en día. El fitomejoramiento y el zoomejoramiento. El tipo, dice aquí en la penúltima línea, el tipo de división puede realizarse en cualquier tipo de célula eucariótica, ya sea haploide o diploide. Entonces, la mitosis
ocurre tanto en células haploides y diploides. Es decir, que la mitosis puede darse en una célula que tenga un solo modelo de cromosoma o en dos modelos. Pero ¿qué pasa con la meiosis? ¿Verdad? La meiosis no se da en células haploides y diploides, sino que únicamente en la diploide, la que es equivalente a 46 cromosomas. ¿Por qué solo se da en células diploides la meiosis? Porque a la meiosis también se le llama como división reduccional, porque reduce a la mitad el número de cromosomas de 46 a 23. La mitosis es un proceso que concierne, luego pasémonos a la página número 4. La mitosis dice que es un proceso que concierne principalmente al núcleo. ¿Por qué concierne al núcleo? Porque ahí es donde está el material genético, ¿verdad? O sea que cuando se da el fenómeno que de la clonación, se trabaja con los núcleos de la célula. O sea que se saca el núcleo de una célula, se le saca el núcleo a otra célula, ¿verdad? Que se quiere injertar y se le mete el núcleo. Esto fue lo que se hizo con, bueno, aquella pregunta que creo que se la hicieron, me imagino que se la hicieron en la prueba Avanzo, la PAE y en el examen de admisión de la universidad, que no falla, ¿verdad? Que cómo se llamó el primer organismo clonado, el primer animal clonado, la abeja Dolly. Esto fue lo que se dio, la clonación, ¿verdad? Esto es algo parecido como, bueno, a mí no me gustan las novelas, pero hace como unos más de 15 años, ¿verdad? Había una novela brasileña que se llamaba Vientre de Alquiler. Cualquiera, ¿verdad? Puede, que no pueda concebir, ¿verdad? Una pareja en un matrimonio, puede, así como se da la inseminación artificial, puede, bueno, en esa novela le pagaron a alguien para que le metieran el espermatozoide y alquiló el vientre, ¿verdad? Entonces, porque le injertaron el material genético. Entonces, decíamos de que la mitosis es una división que concierne al núcleo, porque ahí se encuentra el material genético. Pero también se da división del citoplasma. Perdón. Ahí está. Bueno, disculpen la interrupción. Bueno, algunas veces tengo que recurrir a otras personas. Bueno, decíamos de que, vaya, que cuando una célula, que la mitosis es la forma normal de división de la célula somática, ¿verdad? Y que es un proceso que concierne al núcleo, pero que también cuando una célula se va a dividir, si la célula hija debe de parecerse a la madre. En otras palabras, la célula hija tiene que llevar citoplasma y también tiene que llevar núcleo. Entonces, cuando se da la división celular, además de pasar por las diferentes fases de la mitosis, el citoplasma se divide, ¿verdad? Entonces, la división celular no solo concierne al núcleo, pero también dice, se da división del citoplasma. Y aquí hay unas cositas que siempre las pregunto. A la división del citoplasma se le llama, a la división del núcleo se le llama cariocinesis. A la división del núcleo se le llama cariocinesis. Y a la división del citoplasma, citocinesis. O sea que cuando una célula se va a dividir, también se divide el núcleo. Bueno, el núcleo, se divide el citoplasma. El núcleo se va a dividir porque de hecho ahí está el material genético. Entonces, a la división del citoplasma, durante el proceso de la división, se le llama citocinesis. Citocinesis es el nombre que recibe la división del citoplasma y cariocinesis es la división del núcleo. Por eso, por ejemplo, allá en biología, los compañeros que dan botánica tenían una colección de semillas,
una colección de semillas, que es la forma de reproducción de las plantas sexuales, ¿verdad? Entonces eso era como quien dice, era un inventario, era una carioteca. Si es para expresar los tejidos de los tallos, es una, con X, siloteca. Bueno, entonces, la mitosis dice, ¿verdad? En esta página número 4, ya dijimos de que la mitosis se da en células somáticas y que la meiosis en células sexuales. Y que las células animales normalmente tienen crecimiento ilimitado. Entonces, la mitosis normalmente, cuando un tejido está creciendo, por ejemplo, cuando un huevo se pone a ampollar para que nazcan los pollitos, así hay rápido crecimiento. O cuando alguien siembra una semilla de pipián que a los 3 días está nacida, rápido la matita va creciendo. Y si no, miren, las personas que traen las verduras al mercado, las que venden pipianes, a veces cuando cortan los pipianes, y hay algunos que no lo ven porque está debajo de una hoja, los pipianes normalmente se cortan un día por medio. El siguiente día ya está grande. ¿Y qué pasa en el mercado? Los pipianes más grandes le dan más, son más baratos. La mayoría nos gustan los pequeñitos o medianos. Entonces, la mitosis prácticamente en un tejido que está creciendo en un embrión, ¿verdad? O en el cogollo, digamos, de una plantita, se da rápido. Pero en otros casos, la mitosis solo se va a dar para reponer células. Por eso dice acá, la mitosis que realizan las células tiene como función, número 1, crecimiento y desarrollo de los organismos multicelulares, lo que decíamos, el embrión o el cogollito de las plantas. Número 2, reparar tejidos dañados. Por ejemplo, si alguien se da una cortadura, verá una herida, de hecho le va a cicatrizar. Y si no, miren, en biología nosotros en años anteriores hemos tenido alumnos que las madres los han criado solo planchando y lavando u otro tipo de trabajo, ¿verdad? Digno. Entonces, miren, cuando alguien, yo antes escuchaba personas que decían que tenía 30 años de lavar a pura mano. No significa de que las manos se van a desgastar como cuando se afila un cuchillo, porque siempre que las células se van desgastando, estas células se reponen. Entonces, la mitosis repara tejido dañado. Y también, tejido dañado. Y número 3 dice reponer células de tejido sujeto a desgaste, como el caso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se forman callos. Y así, ¿verdad? Existen estructuras celulares que sufren cambios durante la división celular. O sea que cuando se da la división celular, cuando pasan por las fases de la mitosis, hay algunos cambios que se dan, porque en las diferentes fases de la mitosis, algunas veces los cromosomas están en el centro de la célula, otras veces están en los extremos, o están pequeñitos, o están simples, o están duplicados, ¿verdad? Entonces, esos cambios que se dan, dice, son la envoltura nuclear, el material genético y lo que se llama uso mitótico. Por ejemplo, una célula que no se está dividiendo, está en interfase, tiene gránulos de cromatina. Pero si se va a dividir, va a sufrir cambios, porque los gránulos de cromatina se van a convertir en cromosomas, ya sea simples o duplicados. Entonces, el material genético también va a sufrir cambios, porque algunas veces los cromosomas tienen que cambiar de posición en la célula. Y algo que también se llama uso mitótico, que ya lo vamos a aclarar. Durante la división celular se forma una estructura compleja llamada aparato mitótico. Bueno, que es un sistema de microtúbulos que se extiende a través de la célula de un polo al otro. El aparato mitótico, ¿verdad?, está formado por las partes siguientes. Está formada por 3 partes: centríolos, ásteres y uso mitótico. Bueno, aquí tenemos, para empezar, a la mitad de la página número 4, tenemos 2 esquemas. El que tal vez deben de comprender, ¿verdad?, el que está manuscrito. Este esquema manuscrito, un poco algo abajo de la derecha, se llama aparato mitótico. El otro también se llama aparato mitótico, pero este que está manuscrito tiene las 3 partes del aparato mitótico. Toda la estructura se llama aparato mitótico. El aparato mitótico prácticamente yo lo considero como un dispositivo, como un sistema, como algo que la célula necesita
para que le trasladen los cromosomas de un lado a otro cuando se da la división celular. Entonces, el aparato mitótico está formado de 3 partes. En los extremos de este aparato mitótico vemos esas rayitas ahí que parecieran los rayos del sol. Eso se llama áster. Se llama áster. Están a uno y a otro lado. Pero en medio de ese áster hay un par de tubos dispuestos perpendicularmente, uno sobre el otro. Esos se llaman centríolos. Se llama centríolos o centríolos. Que esos centríolos normalmente están presentes en las células animales, ¿verdad? O sea que el aparato mitótico en las células vegetales no tiene centríolo. Entonces ya tenemos ahí los rayitos esos que en conjunto se llama áster, que están encerrando o envolviendo lo que se llama centríolo. Y esas fibras o hebras que van de un lado a otro se llama uso mitótico. Esas son las que se encargan de llevar los cromosomas de un lado a otro. Entonces, toda la estructura se llama aparato mitótico. O sea que el aparato mitótico es un dispositivo, verá, que la célula forma para que le sirva como medio de transporte para llevar los cromosomas del centro a los polos y viceversa. Este aparato mitótico yo lo comparo con algo muy común. Bueno, yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, no saben lo que se llama andamio. Andamio es aquello que el albañil hace, construye o lo consigue con una empresa cuando está haciendo una pared. Cuando alguien está levantando una pared, primero hacen un arranque ahí a nivel del suelo, luego van pegando ladrillos, bloques, lo que sea, ¿verdad? Cuando ya la columna, ¿verdad?, le queda al pecho, ya casi no puede colocarle la mezcla. Entonces ponen a veces, ¿verdad? Y la forma común que lo hacen artesanalmente, ponen 2 cumbos, 2 pedazos de barril y ponen unos 2 cuartones. Luego ahí se paran, ¿verdad? Y luego, si ya no alcanza, pueden poner 2 barriles. ¿Y qué es lo que sucede con estas grandes empresas, con la tecnología de hoy en día, que construyen los grandes edificios? Construyen esos soportes metálicos para que los albañiles se suban y de esa manera pintar, colocar o ir fabricando la pared. Entonces el aparato mitótico yo lo comparo con eso que se llama andamio. Por lo tanto, ¿verdad? El aparato mitótico está formado de 3 partes. Los ásteres, en ambos extremos, los centríolos, que es un par de túbulos dispuestos perpendicularmente. Por ejemplo, cuando nosotros observamos un esquema de una célula normal, ¿verdad?, ya sea célula animal o vegetal, por ejemplo, en el citoplasma de una célula no es pura agua, ni tampoco es duro, sino que es gelatinoso. Esa consistencia, lo que es el citoesqueleto, se lo dan algunos filamentos, algunos pedacitos de túbulo, digamos. Entonces, todo eso que la célula tiene, cuando se va a dividir, de ahí echa mano para fabricar el aparato mitótico, los microtúbulos de todo diámetro. Entonces, el otro, ¿verdad?, que está ahí, también se llama aparato mitótico, pero ahí ya tiene cromosoma, ¿verdad? Tiene cromosoma, pero el aparato mitótico que deben de aprenderse, tal como este manuscrito, ¿verdad? Sin cromosoma, ¿verdad? Entonces, ese es el aparato mitótico formado por esas partes. Ahora veamos las fases de la mitosis, las cuales se dan en su orden. Verá al final de la página número 4, fases de la mitosis. La mitosis se da en 4 fases sucesivas, o sea, en orden. Esta fase en el examen no se la va a preguntar. Lo que le voy a preguntar, las características que se dan en cada una de ellas. Si hay algunas que tienen 4, vamos a preguntar 2, ¿verdad? Entonces, las fases de la mitosis en su orden son profase, metafase, anafase y telofase. Y si no, apréndanselas así. Prometo, Ana, telefonearte. Prometo, Ana, telefonearte. ¿Verdad? Prometo, Ana, marcarte. Prometo, Ana, telefonearte. Pro, de profase. Meto, ¿verdad?, de metafase. Ana, de anafase. Telefonearte, de telofase. Veamos la primera. O sea que se dan en orden. De estas fases de la mitosis, hay 2 que son bien largas, la primera y la última, profase y telofase. La mayoría de documentos, los libros, los científicos, para poderlas estudiar, las dividen la profase y la telofase. Como son largas, se dan
perdón, se dan muchos eventos, entonces las separan para poderlas dividir y las dividen en profase temprana, profase media o intermedia y profase tardía. Lo mismo con la telofase, ¿verdad? Telofase temprana, telofase intermedia y telofase tardía, porque ahí se dan muchos eventos. Estas son fases largas, pero esto de largo se refiere a más o menos. Estas fases ocurren, algunas de ellas en media hora o en hora y media. Las dos largas ocurren en un tiempo máximo de hora y media. Por ejemplo, cuando esta práctica, que forma parte de la práctica número 5 que hacemos cuando estamos de forma presencial, ahí se observan unas preparaciones microscópicas de raíz de cebolla. ¿Cómo se fabrican? ¿Verdad? Bueno, se los voy a decir ahorita, así rápido. ¿Cómo se fabrican esas láminas para observar estas fases de la mitosis? ¿Verdad? Ya sabemos de que en esta fase hay cromosomas. En la interfase que solo hay material genético. Para hacer láminas de eso lo hacen los técnicos. Pero la forma es la siguiente. Por ejemplo, los técnicos lo que hacen es que consiguen una cebolla de cualquier color. Le quitan con el cuchillo, con una hilera, las raicitan, o como que decimos vulgarmente, los pelitos del culito. Se le ponen tres palillos, se le meten 3 palillos y se busca un botecito pequeñito, bocón, tipo Herbert, de lo que se les da a los niños, y se llena de agua. Y se deja que el fundillo de la cebolla quede pegado en el agua. Después de 1, 2, 3 días, donde le quitaron las mechitas, ahí nacen unas raicitas blancas. Estas raicitas blancas se cortan con tijeritas especiales de un estuche de disección, se ponen en un dispositivo que se llama vidrio de reloj, se tiñen, ¿verdad? Luego, después de teñirla, se corta la puntita, entonces, y se aplastan. Y luego, ¿verdad? Para hacer la lámina, pues ahí se pasa por otras tinciones, lo flamean en la llama del mechero y sellan la laminilla, ¿verdad? Entonces, pero algunas veces puede hacerse en fresco si nosotros colocamos en un portaobjetos, ¿verdad? Una laminita de vidrio, la puntita, los últimos milímetros de una puntita de raíz de cebolla blanquita aplastada. Ahí vamos a encontrar algunas fases que ya vamos a hablar de ellas porque hay un esquema aquí al final, ¿verdad? Penúltimo del material, en donde están las fases de la mitosis, ¿verdad? Entonces, porque cada célula, cada fase los cromosomas tienen un comportamiento diferente. Bueno, vamos a entrar a hablar de lo que es la profase. Decíamos que cada una de estas fases de la mitosis tiene sus propias características. ¿Cuáles son las características de la profase? Son 4, porque en la siguiente página hay otras 2. Número 1, el material genético se condensa para formar cromosomas. O sea que como es la primera fase, aquí ya no va a haber cromatina, sino que la cromatina ya se va a hinchar, ya va a empezar a formar las estructuras abastonadas que se llaman cromosomas. El material genético se condensa para formar cromosomas. Aquí ya no hay gránulos de cromatina, sino que ya son estructuras abastonadas. Bueno. Número 2 dice, desaparece la envoltura nuclear. Como el material genético está en el núcleo y aparentemente el núcleo se va a hinchar, la envoltura que lo cubre se rompe. Desaparece la envoltura nuclear. En la siguiente página, número 5, están las otras 2 características de la profase. Número 4, desaparecen los nucleolos. Como los nucleolos están adentro del núcleo, como ahí se van a hinchar la cromatina, se va a formar, la cromatina se va a convertir en cromosoma, los nucleolos van a salir disparados para la orilla de la célula. Entonces desaparecen los nucleolos porque son arrastrados por el núcleo. Y número 4, se forma el aparato mitótico. Por eso que antes de hablar de las 4 fases de la mitosis había que aclarar qué es el aparato mitótico, ¿verdad? Porque si yo no lo hago el esquemita, no busco de un libro para pegarle ahí, porque o sea que yo también sé cortar y pegar, significa que no van a saber qué es el aparato mitótico. Y ahorita ya sabemos de que el aparato mitótico es un dispositivo que sirve para que los cromosomas se trasladen de un lugar a otro. Entonces, cuando se inicia la profase, el aparato mitótico está pequeñito, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de las
fases las características de la profase son 4. ¿Qué pasa si en un examen les digo, escriba 2 características de la profase mitótica? ¿Verdad? Aquí tenemos el esquema de 2 células, ¿verdad? Una que muestra cuando inicia y la otra cuando termina. Por ejemplo, en este esquema, quienes tienen en físico, están verticales. Si yo le doy vuelta así, acostado, en la parte de abajo del núcleo, ahí se forma lo que le llamamos aparato mitótico en una forma pequeñita. Y si no, verá, quienes están viendo en el celular, en la computadora, lo tenemos a la izquierda de lo que es bueno, ahí se ve lo negro donde estuvo el núcleo, pero ahí ya desapareció la envoltura nuclear. En la primera célula, a la izquierda, tenemos ahí el aparato mitótico pequeñito. Se forma el aparato, o sea, se empieza a formar, ¿verdad? El núcleo ya se desintegró porque la envoltura desaparecieron los nucleolos y ya empiezan a observar los cromosomas. En el esquema, siempre de la profase a la derecha, que dice profase tardía, ahí tenemos de forma vertical el aparato mitótico. Tenemos en la parte de abajo los ásteres y los centríolos y también los tenemos arriba. Y de un extremo de arriba hacia abajo están las fibras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hace la práctica de biología, hay una pregunta que dice ¿cuáles son las fibras del aparato, cuáles son las fibras del uso mitótico? Guiar los cromosomas hacia los polos de la célula. Entonces aquí tenemos toda la célula que dice profase tardía. Ahí tenemos a lo largo, desde arriba hasta abajo, el aparato mitótico. Y en el centro, donde estuvo el núcleo, están los cromosomas desordenados. Es decir, que desapareció la envoltura nuclear y ahí quedó el poco de cromosomas, dependiendo de la cantidad de cromosomas que tiene la célula en cuestión. ¿Verdad? Si nosotros observamos, vaya, por ejemplo, esto es tal como lo da el microscopio electrónico. Bueno, al final yo le hice, después lo vamos a ver, ¿verdad? De forma tal como lo da el microscopio óptico. Cuando nosotros vemos una célula en profase con el microscopio que tenemos allá en biología, se ve como que si fuera, yo lo comparo con algo, ¿verdad? Con algo siguiente. Como que si tuviera un pequeño bollo de pita de mezcal, no de la sintética de color, ¿verdad? Y que yo empiezo a aflojarlo. Los pedazos de pita que empiezan a levantarse serían el manojo de cromosomas que están desordenados en el centro de la célula. ¿Verdad? Cuando hablemos de la fase, vamos a tocar la hojita esa que yo les hice la forma como lo da el microscopio. Entonces son 4 características, ¿verdad? El material genético se condensa para formar cromosomas, desaparece la envoltura nuclear, desaparecen los núcleos y los nucleolos y se forma el aparato mitótico. ¿Verdad? O sea que el aparato mitótico se forma en la profase. Si ustedes se aprenden estas 4 fases, de forma contraria, se estarían aprendiendo las de la última fase que se llama telofase. Porque en la telofase, si en la profase dice que el aparato mitótico se forma, allá dice que el aparato mitótico desaparece. Si la profase dice que la envoltura nuclear desaparece, allá dice que en la telofase que se regenera nuevamente. Que se forman nuevamente los núcleos, porque como van a estar las células hijas que se van a parecer a la madre, y la primera característica de la profase que dice que el material genético se condensa para formar cromosomas, la telofase dice que los cromosomas se deshacen, se desintegran y retoman el aspecto que tenían de cromatina antes de iniciarse la división celular. Ahora veamos la segunda fase que se llama metafase. Que no se les olvide que estas fases se dan en orden. Profase, metafase, anafase y telofase. Pro, meto, ana, telefoniarte. ¿Verdad? Para que se los aprendan. Bueno, ya decíamos de que la primera fase que hemos estudiado, la profase, es sumamente larga. Aquí nosotros solo hablamos de la profase temprana y tardía, ¿verdad? No hablamos de las intermedias. Pero la segunda fase es corta. Es decir, que cuando se hace la tinción, bueno, cuando se hace el material en las raicitas de cebolla, el técnico debe tener experiencia porque esto se da en cuestión de media hora. Como quien dice, si corté las raicitas de la cebolla ahora a las 10, les puse los palillos y las dejé sumergidas en agua del bote bocón,
como quien dice, debe de saber pasado mañana a qué hora se va a dar la profase, la metafase y las demás fases. Porque si no hay experiencia, no se van a ver las fases de la mitosis, sino que todas lo que van a mostrar van a ser interfases. A todas se les va a ver núcleo y no se sincronizó el tiempo para observar la disposición de los cromosomas. Entonces la metafase es una fase corta que más o menos ocurre en el tejido en media hora. Lo mismo que la siguiente, que se llama anafase. O sea que la anafase y la anafase y la meta son las dos fases más cortas. Y la más larga, la pro y la telofase. Entonces, como la metafase es sumamente corta, aquí solo damos dos características. Número 1, los cromosomas duplicados se alinean en el plano ecuatorial o central de la célula. Ya traducida, la característica más importante dice que los cromosomas se ubican en el centro de la célula, que es lo mismo decir que los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula. Ya sea que hablemos del plano ecuatorial de la célula o en el centro de la célula. Verá, aunque la ubicación de los cromosomas, aunque no digan que los cromosomas están duplicados, con solo que digan que los cromosomas están en el centro o en el plano ecuatorial de la célula. ¿Verdad? Y la número 2 dice que cada cromosoma se une por su centrómero. El centrómero es el punto que une a los dos brazos o cromátidos. Entonces, cada cromosoma se une por su centrómero a una de las fibras del uso mitótico. ¿Por qué los cromosomas se van a unir a las fibras del uso por su centrómero? Se van a fijar porque la siguiente fase, que se llama anafase, los cromosomas van a estar en los polos y ellos deben de viajar. Esto lo podemos comparar como cuando vemos los videos ahí de las mulas, los inmigrantes que se van, que cuando el tren va en marcha, se suben. Algunas veces, por ejemplo, si un coyote lleva a un determinado número de personas que cuando van a atravesar lugares difíciles, más de alguno se queda perdido. El más jovencito, el más abuelo o la que va embarazada se va a quedar perdida. Así como sucede en la naturaleza, ¿verdad? Que los más aptos son los que subsisten. Entonces, si una célula tiene 40 cromosomas, significa de que los 40 deben de viajar del centro de la célula, donde estaban en la metafase, para los polos, que es donde deben de estar en la anafase. Por lo tanto, la segunda característica de la metafase, cada cromosoma, independientemente uno de los demás, se une por su centrómero a una de las fibras del uso, porque si no se queda. Si se queda ahí, si el organismo tiene 40 cromosomas, como decía, la célula hija va a tener anormalidad de cromosomas y eso se va a convertir en un síndrome. O si se van más de los cromosomas de la cuenta. Por ejemplo, el material genético, las separatas de genética al final trae 2 o 3 hojitas, que esas no las vamos a discutir en clase, ¿verdad? Que se refiere a los síndromes. El síndrome de Down, ¿verdad? El síndrome de Klinefelter, que se refiere a los gays, y el síndrome de Turner, que se refiere a los defectos que tienen las mujeres, ¿verdad? Que tienen características de hombre. Entonces, el síndrome de Down prácticamente es un cromosoma más a la fórmula. En el síndrome de Klinefelter, que es el de las características afeminadas, entonces ahí tiene un cromosoma X de la mujer. Y si tiene 2 cromosomas X, es súper desviado. Y si, por ejemplo, el síndrome de Turner, que es el síndrome de las mujeres, dispensen la expresión marimacha, verán que no es correcto mencionar eso, prácticamente ahí hace falta una X. Por eso que a veces se le conoce como el síndrome X0, porque hace falta una X. Aunque algunas veces a la fórmula XX de la mujer puede irse una Y y aparecer una mujer con características de varón. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso no debería decirlo porque es feo. Entonces, en 2 características de la metafase porque es corta. Y la anafase también es corta. ¿Verdad? La anafase. Aquí tenemos 3 características. Los cromosomas, o sea que los cromosomas que ahora tienen un solo filamento se ubican en los polos de la célula. O sea que esta primera característica es la que hace la diferencia entre las diferentes fases, que la característica más sobresaliente e importante de la anafase
nosotros decimos que los cromosomas se encuentran o se ubican en los polos de la célula. Si en la metafase decimos que los cromosomas se ubican en el centro o en el plano ecuatorial, en la anafase, la característica que resuelve todo es que los cromosomas se ubican en los polos de la célula. Pero aquí dice, ¿verdad? Los cromosomas que ahora tienen un solo filamento se ubican en los polos de la célula. Ustedes en un examen, escriba, si les preguntan una característica de la anafase, los cromosomas se ubican en los polos de la célula. Número 2. Perdón. El centrómero de cada cromosoma duplicado se divide. ¿Por qué se va a dividir el centrómero? El centrómero, repitiendo, es el punto donde se amarran las cromátidas. Porque después de la anafase, la última fase que queda es la telofase. Y cuando una célula experimenta mitosis, al final de la mitosis se van a formar dos células hijas. Estas células hijas van a tener el mismo número de cromosomas que la célula madre. Por lo tanto, los cromosomas que van a estar simples, delgaditos, ¿verdad? Deben de tener un centrómero chiquito. Entonces, el centrómero que viene de la fase anterior, el centrómero de cada cromosoma duplicado se divide, porque los dos cromosomas chiquitos van a llevar su centrómero chiquito también. Por lo tanto, se va a dividir. Porque si el centrómero no se divide, en la siguiente fase solo estarían los cromosomas ahí con cromátida. No tendrían un punto de unión. Y la característica número 3 dice, comienza a formarse un surco de división en las células animales o una placa celular en las células vegetales. Bueno, o sea que cuando al final de la telofase, lo que se da es diferente si la célula es animal o si es vegetal. Cuando la célula es animal, la célula madre al final de la telofase se va a dividir mediante un estrangulamiento, es decir, socada del centro. Así, o tal vez alguien de ustedes conoce los tecomates, ¿verdad? Por ejemplo, si a un palo de aquellos que dan pelotas de donde se hacen los guacales o calabazos, si alguien le amarra un pedazo de lazo en el centro, se van a formar dos pelotas, dando lugar casi como el cuerpecito de una guitarra. Entonces, cuando la célula es animal, la célula madre se divide a través de un surco, es decir, se va socando del centro. Y por último, ¿verdad? La depresión que se da es tan delgadita que la célula termina dividiéndose por la mitad, es decir, atravesado. Entonces, en las células animales se forma un surco o depresión. Pero ¿qué pasa en las células vegetales? En las células vegetales no se da esa depresión, sino que nada más se forma algo que se llama placa celular. Es decir, esto viene siendo como que si nosotros quebráramos un ladrillo por la mitad, ya sea un bloque o un ladrillo de esos ladrillos de tierra, de barro, ¿verdad? Que se le llaman ladrillo de obra, de esos colorados, ¿verdad? Con lo más recomendable para la construcción. Entonces, viene siendo como que si agarramos el ladrillo y lo quebramos, hacemos dos partes. Entonces, de esa forma se dividen las células vegetales a través de una placa celular. Pasemos a la página número 6 para hablar. Vaya, entonces, repitiendo hasta ahorita. Características de la profase. El material genético se condensa para formar cromosomas, desaparece la envoltura nuclear, desaparece el núcleo y los nucleolos y se forma el aparato mitótico. Características de la metafase, dos de ellas. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial o central o en el centro de la célula y cada cromosoma, independientemente de los demás, se une por su centrómero a una de las fibras del huso. Características de la anafase, los cromosomas se ubican en los polos de la célula. Y la segunda, que se da fisión del centrómero, porque el centrómero se va a dividir porque le espera la última fase en donde la célula madre se va a dividir en dos. Entonces, ¿cuáles son las características de la telofase? Les decía en un principio que si ustedes aprendían las características de la profase, las de la telofase se dan en forma contraria. ¿Qué dice la número 1?
los cromosomas se dispersan y retoman el aspecto de cromatina. El aspecto de cromatina que tenían antes. Porque en la profase el material genético se contiene. Aquí los cromosomas se deshacen. Porque tienen que llegar a formarse gránulos de cromatina. Número 2, la envoltura nuclear reaparece. En la profase decíamos de que desaparecía o se rompía, ¿verdad? Número 3, reaparecen los nucleolos. En las pruebas decíamos de que desaparecen los núcleos nucleolos. Bueno, aquí reaparecen los núcleos y los nucleolos. La número 3, el número 4, así que hay 5, ¿verdad? Desaparece el aparato mitótico. El aparato que se formó en la profase, aquí desaparece. Y esas serían las 4 características, pero también dice cuando termina la telofase, el citoplasma también sufre división o se divide en 2 células. O sea que al final de la telofase se da la cariocinesis y la citocinesis, porque las células hijas deben de tener lo mismo que tenía la madre. Y aquí tenemos ya las 2 células hijas, ¿verdad? Y luego está lo que se llama la citocinesis. Quiero ver que teníamos un... no. Bueno, permítanme, vamos a ver. Miren, ya para ir terminando, ubíquense en la página 13, que hay un esquema. En la página 13 hay un esquema. Cuando hacemos las prácticas presenciales, este esquema es bien usado, ¿verdad? Quienes lo tienen en físico, el material, no van a tener problema, ¿verdad? En esta página número 13 hay más o menos 45 células. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, la laminita de cebolla, ¿verdad? Con técnicas especiales se observó al microscopio, y con un microscopio con cámara incorporada. Por ejemplo, durante el tiempo de la guerra de biología tenía un microscopio con cámara incorporada, pero como cuando hubo toma del ejército, ¿verdad? Fue lo primero que se llevaron. Pero ahorita hay un microscopio en bodega que también se le puede adaptar memoria, ¿verdad? No sé por qué está guardado ahí. Entonces, este es el esquema. Por ejemplo, si nosotros vemos al microscopio una raicita de cebolla que se llama mitosis, ¿verdad? En el campo de la luz que da el microscopio, que se llama campo visual, vamos a observar una gran infinidad de células. Es decir, que ahí se tomó una fotografía con un microscopio con cámara incorporada y aparecieron estas células, en la cual aquí encontramos bastantes células. Verán, las células, por ejemplo, yo tengo unos originales bastante claritos, que aquí tenemos columnas verticales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verá, las células están enumeradas, verá, hasta la última columna, creo que llega como a 45. Entonces, en la primera columna vertical, para quienes logren ver esto, en la primera columna vertical, la segunda célula es una metafase, ¿verdad? Esas pelotas que ven en las células que están cerca de ella es el núcleo. Pero la segunda célula, ahí no se le observa el núcleo, sino que se observan estructuras abastonadas agrupadas en el centro. Entonces, en esta primera fila vertical, la número 2 es una metafase, es decir, que los cromosomas están en el centro de la célula. En la segunda fila vertical, casi a la mitad, en la célula número 1, 2, 3, 4, en la segunda fila vertical, la número 4, que se ve bien largucha, esa es una anafase. Arriba tenemos un grupo de cromosomas de estructuras abastonadas y abajo la otra. Entonces los cromosomas están en los polos. Yo lo comparo como cuando se nos arruina una sombrilla y solo quedan los rayos, los ganchos de una sombrilla a un lado y ganchos que se coloquen al otro lado. Entonces en la segunda fila tenemos en la célula número 1, 2, 3, 4, una célula en anafase, en la cual los cromosomas están en los polos.
También en la tercera fila podemos apreciar algo. En la célula número 1, 2 y 3, esa célula está en profase. Ahí se aprecian como que si fueran gusanitos los que tiene. Para quienes tienen más que todo en físico este material, lo van a lograr ver bien. Entonces ahí se ven estructuras abastonadas. Ahí no hay núcleo. Entonces esa es una profase bastante avanzado. ¿Y qué pasa con la célula que sigue? Quienes lo tienen en físico pueden ver en la siguiente célula, siempre en esta tercera fila, como quien dice, la penúltima célula, lo redondo es el núcleo. Y en el centro está rellenito de negrito, como que si fuera un 8 relleno. Ese rellenito que tiene adentro es el nucleolo. Entonces, esa célula está en interfase. Porque es característica de una célula, la interfase es de que se aprecia el núcleo y el nucleolo. Y eso lo podemos ver acá. Entonces, para algunos de ustedes que logren ver esto, está bien, ¿verdad? Ahora, en la fila vertical número 1, 2, 3, 4. En la fila vertical número 4. La tercera célula es una anafase. Se parece a la de la segunda fila. La que sigue, o sea, la número, estamos en la tercera fila, la cuarta fila vertical. En la cuarta fila vertical, la célula número 1, 2, 3 y 4 es una profase que está empezando. La siguiente es una metafase. Y la penúltima es una profase que todavía no ha terminado. Es profase porque se le ven las estructuras abastonadas. Y todavía se le ve el núcleo. Ahora en la última fila vertical, en la penúltima fila vertical, más o menos en el centro, en la penúltima fila vertical, más o menos en el centro, ustedes pueden apreciar dos células con algo redondito pequeño. Esas son células producto de una telofase, es decir, células pequeñas que hacen el tramo de una célula grandota. Entonces, en la penúltima fila vertical, las células que ocupan el número 1, 2, 3 y 4 son dos células chiquitas con núcleo pequeñito que son producto de una telofase, las dos células pequeñitas. Entonces, ¿verdad? Y bueno, sí, entonces este material aclara un poco algo lo de la mitosis. Para el próximo bloque del jueves vamos a estudiar la meiosis. Ahí vamos a terminar la meiosis y quizás vamos a empezar a ver un poquito de genética, ¿verdad? Entonces ahorita nos quedamos hasta acá. Ya terminamos lo que es la división celular, está separada, como quien dice, ya casi terminamos. Bueno, perdón, que falta la meiosis. La meiosis es poco, ¿verdad? La meiosis es poco. Entonces, ahorita nos retiramos y vamos a continuar el jueves y repitiendo ahí para quienes se incorporaron. Por último, ¿verdad? Que quienes tienen el examen diferido del segundo parcial, lo vamos a hacer el próximo lunes. El próximo lunes a la 1:30, ahí en la sección de biología. Ahí cerca de la 1, yo los voy a buscar porque ahí están unos bancos, ¿verdad? Ahí los voy a buscar, creo que son 2 o 3. Para que, ¿verdad? Solo se llevan una hojita, papel bond ahí con algo en la que me cuenten, ¿verdad? ¿Por qué no llegaron? Ahí vamos a hacerles el examen. Y también dijimos al principio, ¿verdad? Que el examen del laboratorio va a ser la próxima semana, el día jueves, y va a ser virtual únicamente de la práctica número 2, es decir, solo 10 preguntas. Y que también, ¿verdad? Allá en una de las fotocopiadoras de la universidad donde les dejé la primera práctica y la segunda, ya está la práctica número 3 para quienes la quieran tener en físico, y que en el transcurso de la semana, ¿verdad? Se les va a enviar para ir ordenando ya, porque recordamos de que el 24 de este mes empieza la tanda de terceros parciales y solo queda de clase la próxima semana y la siguiente.
y por lo tanto casi le tira que el examen de laboratorio del tercer cómputo lo vamos a hacer una semana después de la semana de parciales, pero no vamos a esperar como ahora que pase la primera, sino que lo vamos a hacer el día martes de la primera semana de clase. Allá si ustedes tienen repeticiones, lo van a hacer del miércoles en adelante para no atrasarnos. Entonces, ¿verdad? Nos quedamos hasta acá y nos vamos a reunir el próximo jueves. Muchas gracias.